Me enamoré del mejor amigo de mi hijo y tuvimos una relación en secreto, hasta que tuve que decir la verdad. Nunca pensé que el amor volvería a tocar mi puerta de una forma tan inesperada y, al mismo tiempo, tan peligrosa. Yo ya había pasado por un matrimonio largo, por una separación que me dejó más cansada que triste, y por años dedicados casi por completo a criar a mi hijo. Cuando él creció y empezó a hacer su propia vida, sentí un vacío que no supe nombrar. Me acostumbré a la rutina, a la calma, a pensar que esa etapa de mi vida ya estaba cerrada. Todo cambió el día que conocí mejor a su mejor amigo. Siempre había estado ahí, entrando y saliendo de casa, riéndose fuerte, tratando a mi hijo como a un hermano. Era un joven adulto, responsable, educado, muy distinto a la imagen superficial que yo tenía de los amigos de mi hijo. Al principio solo intercambiábamos saludos y conversaciones breves. Yo lo veía como alguien fuera de mi mundo, alguien que no debía ni siquiera notar. Pero poco a poco empezaron las charlas más largas. Coincidíamos en la cocina. Hablábamos mientras esperábamos a mi hijo. Compartíamos opiniones, risas y silencios cómodos. Me sorprendía lo atento que era conmigo. Cómo me miraba cuando hablaba. Cómo parecía escucharme de verdad. Yo intentaba convencerme de que solo era amabilidad, que estaba imaginando cosas que no existían. Hasta que un día sentí algo que no había sentido en años. No fue un gesto grande ni una confesión directa. Fue una mirada sostenida. Un momento en el que el aire se volvió pesado y supe que no era la única que sentía esa conexión. En lugar de emoción, lo primero que sentí fue miedo. Miedo por mi hijo, por el qué dirán, por cruzar una línea que jamás debió siquiera existir. Me prometí que pondría distancia. Me repetí que era incorrecto, que debía ser fuerte, que yo era la adulta. Pero el destino parecía empeñado en ponernos una y otra vez frente a frente. Sin darme cuenta, estaba a punto de iniciar una relación que tendría que vivir en silencio, escondida entre culpas, miradas furtivas y un secreto que podía destruirlo todo. Al principio todo fue una coincidencia incómoda que intenté ignorar. Él empezó a venir más seguido a casa por temas del trabajo. ¿Qué estaba haciendo con mi hijo? Y yo me refugiaba en la cocina o en mi habitación para no cruzármelo tanto. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, algo se removía dentro de mí. No era solo atracción. Era una sensación profunda de ser vista, escuchada, comprendida. Me sorprendía a mí misma esperando sus mensajes, sonriendo cuando escuchaba su nombre. Una noche, después de una reunión en casa, nos quedamos solos ordenando. Mi hijo había salido y el silencio se volvió pesado. Hablamos. De la vida, de errores, de miedos. Me confesó que siempre me había admirado, no solo como la madre de su amigo, sino como mujer. Yo debería haber puesto un límite inmediato, pero no lo hice. Me dije que solo era una conversación honesta entre dos adultos. Cuando me tomó la mano, no la retiré. Lo hablamos claro desde el inicio. Ambos éramos adultos, conscientes de lo delicado de la situación. Nadie podía saberlo. Ni mi hijo, ni la familia, ni los amigos. Acepté porque una parte de mí llevaba años sintiéndose invisible, y con él volvía a sentirme viva. Empezamos a vernos en secreto, en lugares donde nadie nos conocía. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa. Yo sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa, pero también sabía que no era un juego, no era una aventura vacía. Era algo real, intenso, que crecía aunque yo intentara negarlo. Y mientras más intentaba convencerme de que debía terminarlo, más miedo me daba perderlo. Porque, sin darme cuenta, ya no solo estaba enamorada, estaba involucrada en una historia que, tarde o temprano, iba a estallar. Con el paso de las semanas, la relación en secreto empezó a pesarme más de lo que imaginé. Yo ya no era una mujer joven improvisando sentimientos. Era una madre adulta, consciente de todo lo que estaba en juego. Cada vez que él venía a casa y saludaba a mi hijo con naturalidad, yo sentía un nudo en el estómago. Nadie sospechaba nada, pero yo me sentía culpable incluso sin haber hecho nada malo. Ambos éramos adultos. Nos habíamos conocido en circunstancias limpias, pero el contexto hacía que todo pareciera prohibido. Intentamos poner distancia. Él fue el primero en proponerlo, diciendo que no quería lastimar a nadie, que me respetaba demasiado. Acepté, aunque me dolió más de lo que esperaba. Dejamos de escribirnos a diario, de buscarnos con la mirada, de inventar excusas para coincidir. Pero el silencio no apagó lo que sentíamos. Al contrario, lo hizo más claro. Yo me descubrí pensando en él al despertar, preguntándome si también estaría luchando contra lo mismo. El quiebre llegó una noche en la que mi hijo salió con amigos y él se quedó un momento más en casa. Hablamos con una honestidad brutal. Me dijo que no quería ser una sombra en mi vida ni una traición para nadie, pero que tampoco podía fingir que no me amaba. Yo, con lágrimas contenidas, le confesé que sentía lo
mismo y que estaba cansada de esconderme como si fuera culpable de amar. En ese instante entendí que el problema no era el amor, sino el miedo al que dirán. Decidimos que no podíamos seguir así indefinidamente. O enfrentábamos la verdad, o nos despedíamos para siempre. Esa noche no hubo promesas impulsivas ni decisiones apresuradas. Solo un acuerdo silencioso. El siguiente paso sería el más difícil de todos. Decir la verdad con respeto, con madurez y asumiendo las consecuencias que vinieran después. Cuando la verdad empezó a rozarnos, el miedo se volvió cotidiano. Mi hijo ya no era un niño, era un hombre adulto, independiente con su propia vida, pero aún así yo temblaba ante la idea de lastimarlo. Él y su mejor amigo, también adulto, con trabajo y responsabilidades, habían crecido juntos, compartiendo etapas, caídas y victorias. Yo era la última persona que debía interponerse en ese vínculo. Sin embargo, el amor no pide permiso, y lo nuestro ya era imposible de esconder incluso de nosotros mismos. La tensión aumentó cuando mi hijo empezó a notar cambios. Preguntaba por qué yo sonreía al recibir ciertos mensajes. ¿Por qué salía más arreglada? ¿Por qué parecía tan viva después de años de rutina? Cada pregunta era una puñalada de culpa. Su amigo y yo hablamos seriamente por primera vez de poner un alto. Decidimos tomar distancia, convencidos de que lo correcto era desaparecer antes de causar daño. Fue una de las decisiones más dolorosas que he tomado. Intenté volver a mi vida anterior, a mis silencios y mis horarios previsibles, pero el vacío era ensordecedor. Él también se alejó, dejó de visitarme, de llamarme. Mi hijo notó la ausencia y la sufrió. Un día me preguntó directamente qué pasaba, y no pude mentir más. No le conté todo, pero admití que había sentimientos complicados, que estaba aprendiendo a poner límites y a priorizar su bienestar. Me miró con una madurez que no esperaba y me pidió honestidad, no sacrificios inútiles. Esa noche entendí que el amor, cuando es verdadero, no se construye sobre mentiras ni huidas. Decidí enfrentar lo inevitable, hablar con él una última vez y cerrar el ciclo con respeto. No sabía que ese encuentro cambiaría el rumbo de todo. Decidí hablar con mi hijo antes de que el silencio nos destruyera a todos. Le pedí que me escuchara sin interrumpirme y, por primera vez en semanas, me permití ser completamente honesta. Le conté cuándo empezó todo, cómo luché contra lo que sentía, cómo intenté alejarme por miedo a lastimarlo y cómo, aún así, el amor terminó encontrándonos. Fui clara en algo desde el inicio. Todos éramos adultos. Nadie había sido engañado con malas intenciones y, si él me pedía que me apartara, lo haría sin discutir. Su reacción no fue inmediata. Se levantó, caminó por la sala y guardó silencio durante minutos que se sintieron eternos. Pensé que ese sería el final, que lo perdería para siempre. Pero cuando volvió a mirarme, sus ojos ya no estaban llenos de rabia, sino de una tristeza serena. Me dijo que le dolía, que necesitaba tiempo, pero que también veía que yo no era la misma mujer apagada de antes. Me pidió algo sencillo y enorme a la vez: respeto, verdad y paciencia. Con su amigo la conversación fue igual de difícil. Él estaba dispuesto a irse si eso ayudaba a sanar las cosas. Ese gesto fue lo que terminó de convencerme de que no me había equivocado al amarlo. Decidimos no escondernos más, pero avanzar despacio, dándole a mi hijo el espacio que necesitaba. No fue fácil. Hubo miradas incómodas, silencios largos y momentos de duda. Con el tiempo, la herida dejó de sangrar. Mi hijo empezó a vernos como dos personas que se eligieron con responsabilidad. No fue un perdón inmediato ni perfecto, pero fue real. Yo aprendí que el amor no siempre llega de la forma correcta ni en el momento esperado, pero que huir de él tampoco repara nada. Hoy miro atrás sin culpa. Perdí el miedo a ser juzgada y gané algo más importante: la certeza de que vivir con honestidad, aunque duela, siempre es mejor que vivir escondida. Esta historia no fue de escándalo ni de traición. Fue de decisiones difíciles, de límites claros y de un amor que, contra todo pronóstico, aprendió a existir sin destruirlo todo.